Soy Adrián, vengo de Costa Rica, el mejor país del mundo, diría yo. La verdad, lo siento, pero sí. Me falta ir a Costa Rica todavía, Lo siento, pero seguro. sí, o sea, es que es como un lugar estratégico en el mundo, como práctico, diría yo. O sea, está en el puro como centro y es pequeño. Usted lo puede La gente recorrer también. en una semana, 2 semanas. Pero la gente, la cultura, el país en sí, el país en sí, o sea, la belleza natural y, o sea, lo curioso en todo el mundo, que es muy reconocido por eso, que no tiene ejército. Ah, ok. Entonces, ¿Y qué tal es la seguridad si no hay un ejército, por así decirlo? es el Ministerio de Seguridad, que son oficiales, digamos, con otro entrenamiento, ¿verdad? Y funciona. Podría decir, y funciona, sí, Okay. sí. ¿Por qué decidiste dejar ese increíble país para llegar a este otro país? Sí, ¿Qué te bueno, motivó? o sea, no cabe duda que mucho de lo que sufre Latinoamérica es la desigualdad social, y entonces muchos logran encontrar trabajo, alguna estabilidad, otros no. Y a veces uno intenta tratar de mejorar ese aspecto, digamos, de tratar de encontrar algo mejor, de tratar de buscar cierta estabilidad social. Eso es uno de los motivos. Otro es aventurarme más a la vida, digamos, a cambiar la rutina que tenía, a decir, bueno, una persona cercana a mí me dijo, bueno, en el 2018 más o menos, ¿te gustaría? Y yo, bueno, en la universidad como que medio llevé alemán, porque de todos los cursos había francés, había italiano, había inglés, pero no sé, no, prefería alemán. O sea, ¿te interesó de algún modo Alemania? Sí. Ya tenía eso un poco, digamos, por decir algo básico del alemán. Entonces él me dijo, bueno, ¿le gustaría? Yo, sí, por mí está bien. A ver, mándeme ciertas cosas suyas. Y yo veo aquí cómo hago con... bueno, no, está bien, 2019. Pero se vino la pandemia. Entonces ahí se canceló mucho trámite, mucho de todo. Y ahí lo fue pasar de 2020, 2021. El 2021 ya fue como que yo ya dije, no, eso ya no es para mí, la verdad es que no importa, ya pasó, no. Sí. Y de repente recibí unos mensajes, ¿quieres? ¿Y todavía estás interesado? Y yo, sí. Pero uno dice como que sí, sin pensar ya cuando llega el día. Claro. Ya cuando era enero 2020. Ahí te diste 22, cuenta. Como ya caíste dije, en cuenta, por así decirlo. yo ya dije, Ahora es sí. esto? Ahora sí me estoy yendo. ¿Qué es esto? Ya llegó el momento. Y es que no es como irse a No, Estados Unidos, sí. o a un país vecino de nosotros, ahí, Latinoamérica, México, no sé, Honduras, Panamá, que usted en cualquier momento puede regresar. Sí, claro. Pero ya aquí ya era el costo de regresar y también de muchas horas. Entonces, pero igual uno se aventura, yo me aventuré y no sabía nada. Pero sabía nada. ¿Tú dejaste no sabía nada. tu vida en Costa Rica cómo? Sí, ¿Terminaste tu bien, estudio? bien. Sí. ¿Estabas trabajando en ese tiempo? Sí. ¿Y dejaste todo y dijiste Todo. arranco en Alemania de cero? Sí. ¿Cómo fue esa impresión de Alemania ya estando acá? Bueno, ya cuando llegué acá... ¿Es lo que tú imaginabas, pensaste? Es que no me podía imaginar, o sea, no sé, no me imaginaba. Me imaginaba un poco de la cultura, que sí, que tal vez eran un poco cerrados y un país muy organizado, muy disciplinado. Y me fui con eso. Pero, o sea, no. Me encontré mucho más cosas. O sea, los primeros meses. Pero todo fue... Entonces ya arriba acá, llego y fue como, wow, ¿qué es esto? Para mí, yo siempre es que soy, no sé, tal vez siempre me gusta observar mucho, a mí me gusta eso. Yo veía todo,
todo me parecía diferente, la calle, yo veía todo, la calle, los árboles, el techo, las ventanas, las casas, los edificios, los carros, las personas, todo. ¿Llegaste acá Todo con alguien o viniste, Solo. pisaste solo y dijiste, mierda, esto Solo es otra aquí, cosa? bueno, me encontré con un familiar acá, él me ayudó un poco, Ujú. pero ya después él tiene sus cosas y Sí, claro. yo tenía que ya hacer yo solo Hombre, soy un todo. hombre ya grande, desenvuélvete. Sí, ya fue un poco difícil, más que todo, en realidad, más que todo por el idioma. Porque, o sea, usted aprende algo de un libro, de ciertas prácticas, pero, o sea, ya aquí se habla diferente. Es lo mismo con cada idioma, o sea, usted no va a llegar a un país y yo vivo en... O sea, no, o sea, eso, en español no hablamos así, usted Claro. nada más... No es lo mismo como tú estudias en un libro cuando ya lo pones de verdad en la calle con la gente. Con la gente. Y ahí te das cuenta, carajos, eso no es lo que yo escuché antes. Eso no es lo que yo escuché antes. Entonces, eso fue un poco de conflicto porque, o sea, lógicamente usted lo necesita para poder realizar algunas tareas burocráticas. Trámites. Trámites burocráticos que hay que hacer sí o sí acá. Pero ahí las hice. ¿Y cómo? Tal vez un poco conflictivo Ajá. fue con lo de la cuenta bancaria, que si en los primeros meses, bueno, me dicen, bueno, vaya a este banco, es cual banco que usted quiera, y bueno, voy a otro banco de allá por Königstraße, creo que. Y sí, es que quiero hacer una cuenta y que yo no sé qué, aquí tengo mis papeles, tengo todo en regla, todo está bien. Ah, sí, es que aquí no se puede, aquí no. Yo me imaginé algo, bueno, tal vez piensan que, no sé, como no hablo muy bien alemán, tal vez que no sé, no hay algo extraño. Yo decía, ¿por qué no? Y bueno, ya nada, me fui, no me interesa, voy a ir a otro lado. Tienes todo igual. Y sí, y después fui a otro, y ya bueno, sí, y después no recibí respuestas de nada, y así me fui. Ya no tenía todavía la cuenta bancaria, ya después fui a otro y ya así fue todo como, es más, hasta online y todo. Eso como parte de, digamos, de lo burocrático, sí. de que hay que hacer, que es tedioso, pero tampoco es del otro mundo, en cada país hay que hacerlo. Pero ya aquí entra la parte difícil, que es lo cultural. ¿Te ha chocado mucho la cultura? Es que es un choque para mí, de mi personalidad. Claro, digamos, es cada uno su experiencia. Es un choque porque es que no, somos demasiado diferentes. O sea, yo empecé a llegar y una de las primeras cosas que es el clima. Entonces yo demasiado frío, demasiado frío para hacer un contexto de Costa Rica pasa entre lo más frío que llegas a 15 grados. Exagerando un poquito. Sí, es como ahorita, digamos, creo que es en diciembre que llega como a 15 grados, en enero. Pero la mayor parte del tiempo la mayor parte de los meses del año es... Caribeño. Es entre 20, 18, de 18 a 25, marzo creo que llega hasta 30. O sea, tú llegaste primero al invierno, llegaste justo en invierno. Exacto. ¿Te chocaste directo con eso? No, yo la pasé mal. Algunas veces ahí me enfermé y lo normal. Y, o sea, la pasé mal, no quería salir, no quería enfermo. Nada. Algunos días, otra vez que podía salir y yo, bueno, a darme una vuelta para ver, porque a mí yo no puedo estar encerrado, no me gusta. Y quería ver y conocer y no podía. O sea, no podía, ya después digo, bueno, hay que tener la ropa adecuada, como dicen acá, hay un dicho, y eso tal vez me fue ayudando un poco, pero no sabía tampoco dónde ir a comprar la ropa adecuada, que eso es un problema. Porque, digamos, uno no viene aquí con millones, ni no tiene petróleo en la casa. Hay que saber administrar el dinero, si no... Entonces hay que buscar las tienditas cómodas. Las 3B, como quien dice, bueno, bonito y barato. Ajá. De ahí, eso es muy, muy importante. O sea, es que el problema con la ignorancia de llegar a algún lado o de no saber algo es que usted paga más. Se podría Cuando pagar no se más. sabe, claro. Entonces usted dice,
mira, y usted se encuentra en un supermercado y usted dice, bueno, voy a comprar acá. Y usted cree que eso es barato. Y usted ya después ve otro y, ¿qué es esto? O sea, un mismo producto. Entonces, son cosas que fui aprendiendo que ya después uno va Agarrándole claro, el hilo. no, es que, o sea, y uno va, depende mucho de la, por decir así, suspicacia, no sé, de cada quien, en tratar de buscar más opciones. Ajá. Yo siempre trato de buscar más opciones, Ok. porque de ahí no, o sea, ocupaba alguna ropa así para protegerme, pero que sea cómoda también, no, Claro. no voy a gastar todo en una jacket que lo va a usar en unos meses y los otros. Imagínate, acá una chaqueta llega a 200, 300 euros, 400 o se van Sí, hasta no. más. O sea, tampoco por una chaqueta voy a pagar Sí, no, tanto. no, Lo no, importante es que me sirva, que no me muera de frío allá Exacto. afuera, Sí, que no me sí, convierta en exacto. una paleta. O sea que eso fue una de las cosas que te chocó. El clima sí, porque eso me hacía como no querer salir. O sea, estuviste una temporada así que no... No salía nada, no salía, no Pero hacía nada. a medida que fue cambiando el tiempo, se te fue aumentando Sí, las ganas de salir. fue mejorando, sí, conocí. En realidad, así, para ser sincero, lo único que he conocido son latinos Ok. y españoles. Ujú. Pero por ejemplo, He conocido alemanes, pero o sea, como hola y chao. A Volviendo- pesar de que yo he querido hablarles. ok, Es que eso es diferente. O sea, es como con cada persona es diferente. Depende. Yo sí, yo soy sincero. ujú, No soy muy extrovertido, no soy muy hablantín, no sé. Ujú. Y tras de eso no sé muy bien el alemán. ujú. Pero yo no veo que el idioma sea una barrera para socializar. Es una barrera, claro, pero, o sea, Pero no no sé. tanto. Sí, No tanto, puede haber otras opciones de comunicarse. Ya después viene el veranito, ya ujú. usted ya se siente como que, bueno, Se esto animan está- las cosas. ya esto está, ya claro, ya usted anda ya conocía más lugares, voy solo, voy a lo que... En realidad ya cuando entra el verano ya usted cambia de todo. El ya modo. usted se siente como que ya, o sea, es otra persona. Y eso es bueno también. O sea, yo recuerdo y me fue gustando y fui haciendo más actividades, salir más. Bueno, yo patino, bueno, skateboarding. Ah, chévere, qué cool. Entonces ya conocí otros nuevos skateparks de aquí. Ujú. Y de ahí ya vi que, mira, ya es... Tú agarraste eso como para ayudarte Ya, también. sí, no, ya voy, ya sé cómo llegar y ya conozco otra gente Ujú. y conocí unos ahí, unos otros, como le dicen, ¿verdad? Skaters o Ujú. Nosotros patinetos. decimos unos parceros. Bueno, ¿qué está haciendo? Dale aquí. Ya uno ahí va más o menos. Se va abriendo su Ajá. ambiente, su espacio en esta vida, Exactamente. en esta sociedad alemana. Ya como que me fue gustando un poco más y ya sabía muchas cosas, entonces ya, de ahí uno se va adaptando. Ujú. Se va adaptando, y con el idioma ahí siempre practicaba y fui aprendiendo más. Y yo me pongo a ver, yo hablaba con mi compañero de piso y yo le decía, no, es que yo definitivamente sé más que el principio en relación con el idioma. Ujú. Yo no sé en qué momento ya mi cerebro empezó a darse cuenta de que sé más. Y Ok. sí es interesante. A mí ya después yo dije, mira. Y entonces ya tal vez voy y escucho algunas conversaciones afuera de la calle. Y digo, mira, están hablando de esto. Cuando al principio yo eso me costaba. Y entonces uno se va dando cuenta. Se va adaptando, diría yo. A pesar de muchas cosas difíciles y todo, está bien, digamos, Alemania. ¿Te ha gustado? ¿Te ha brindado cosas Sí. que te ha gustado? Sí. Muchas cosas. En realidad Alemania es bueno, he conocido algunos otros países de acá porque, digamos, a veces la gente tal vez que lo vea uno, tal vez, no, pero pasa viajando y usted está usted está de vacaciones ahí. Y no, lo que tienen que darse cuenta la gente es que usted puede viajar en bus por Nada. nada, Ujú. en tren por nada. Claro, se consume más horas, Claro. pero... La posibilidad está. Pero en cambio, nosotros no, tenemos la frontera cerrada, bueno,
yo para ir a Argentina es como una ilusión, porque es súper, bueno, más caro y viajar al sur en un mismo continente. Acá no, aquí paso a Italia en bus en 5 horas y, Sí. No, y todo bien. Y eso estamos hablando de Italia, está, no sé, está Croacia, Francia, Austria, Francia, España, está toda la Unión Europea acá. El mismo París a 2 horas y media. Aquí tenemos a Suiza al ladito. En un tren realmente efectivo y cómodo, o sea, Tienes son maravillas, posibilidades, sí. o sea, entonces, esto lo digo porque, o sea, de países que he conocido, Alemania, cuando voy, siento como que extraño un poco a Alemania, Ujú. ciertas cosas que los alemanes hacen que, por mi personalidad, me gustan. Claro, van Un poco. contigo, por así decirlo. Ujú. Y entonces como que uno se queda como, man, es que en Alemania se puede hacer esto, en Alemania y se empieza a ver eso en contra con ciertas cosas que uno dice, bueno, es que vemos el tren de ¿cuál fue el que de Italia y todo el mundo, y afuera en las calles, hablando y casi que gritando. Y usted ya hace el cambio aquí de los trenes, de los buses, de todo. Ya hace un silencio total. Que usted, digamos, a mí me da risa eso, pero yo le pongo atención a eso porque, o sea, no sé, es vacilón para mí. Ujú. Y, digamos, entonces uno abre como algún papel o algo así. Ah, el sonido como se ves, sí, multiplica. exacto, sí. O hace algo y ya es como que el sonido se multiplica. Cuando hay un lugar así de tan Sí, calladito. sí, entonces es como, uy, ¿qué? Estaré mal, estaré bien. Pero, o sea, Y esas son sí, cosas eso. que te han gustado. Sí, o sea, algunas veces ¿Qué no me te ha incomoda, gustado? Sí. me incomoda porque siento que tal vez no he conocido Ujú. personas más abiertas acá en Alemania. O sea, bueno, para no mezclar con decir como que todos los alemanes o todos, ¿verdad? Stuttgart, la región de Stuttgart, que es la que conozco. Bueno, acá Porque- me han contado que acá son más cerrados que, por ejemplo, en el norte. Eso me han dicho a mí. No me consta, no puedo decir nada, pero lo Bueno, que he eso, escuchado. imagínese. Entonces, Ujú. tal vez no he conocido esa parte de alemanes abiertos que quieran conocer, que quieran también conocer otras culturas, que a pesar del idioma quieran preguntar, ¿qué importa? Como sea, Sí. si dicen el español mal, si dicen si lo que sea, a mí A ti te da igual, lo yo único no soy que un máster en tú nada. ves el interés que tiene la Eso. persona. Pero aquí no veo eso, sino que ya están en su rutina, en su mundo y nada más, y eso es lo único y ya. Entonces, tal vez no me he topado con ese alemán o esos alemanes de Stuttgart Ujú. que quieran Averiguar, que quieran preguntar, preguntar indagar. más, que quieran aventurarse a más. Ujú. Tal vez los hay, pero no los he conocido en este momento. Entonces, ha sido un poco difícil en ese sentido, socialmente hablando. Pero, como le digo, hay personas muy diferentes. Hay personas que tienen una semana aquí y conocen a todo el mundo. Claro, y hay otros que... Porque eso igual lo hacían en el país de procedencia, por decir así. Y hay personas más un poco más Sí, hay de todos y más hay espontáneas, personas más que de verdad... extrovertidas que pueden hacer. Y bien por ellos, pero no es mi caso. Entonces, a pesar de que yo sí puedo hablar y comunicarme y quisiera decir tantas cosas, pero el idioma es una barrera, eso es claro. Y así, o sea, tal vez eso ha sido lo difícil, porque, o sea, lo social... Es lo más que te ha jodido a ti, como Sí. que te ha afectado bastante lo social, lo ves, como lo sientes. Sí, porque uno quisiera llegar y decir, uno quisiera volverse y uno dice, mira, tengo estas amistades, tengo estas personas que conocí allá. Bueno, lo que he conocido es puro extranjero. ¿Te Bueno, gustaría conocer? vivía con uno de Bosnia, Ujú. una cultura increíble, muy parecidos a nosotros, diría yo. El mae, muy parecidos, la verdad, interesantísimo.
a pesar de sus loqueras, a pesar de sus loqueras que tenía, era con el mejor, Con el que te llevaste mejor. con el que me llevé mejor. Ujú. Viví con uno de Zimbabue Mm. y otro de Georgia. Ujú. Y, o sea, entonces casi que solo con extranjero he conocido. o Has sea, contactado. O sea, realmente has sentido que estás en Alemania, pero no has conocido la Alemania que viven los alemanes. voy a decir algo que tal vez pueda ser feo, Ujú. pero hay que decirlo. Porque hay que decirlo. No es tan feo tampoco, pero o sea, bueno, le hablo a una persona alemana y me dice, sí, estoy viviendo acá en Stuttgart. Ah, yo también. Y, no, podemos hacer algo otro día. Sí, sí, claro. Y yo no lo hice, yo. Ujú. Y ella me Te me sugirió. dice, sí, me dio, deme tu número. Y yo, sí, sí, claro. Sí, sí, claro, tome mi número y aquí. Otro día yo, bueno, ¿y qué tal? ¿Por qué no hacemos algo? Hablar. O sea, no quiero nada. O sea, No es no nada estoy- serio, solo salgamos. Hablar, Sí. normal, como Socialicemos. socializar. Es que estoy con esto, es que el tiempo, es que aquí, es que allá, es que aquí, es que... Aquí es todo muy estructurado. Ahora yo digo, bueno, yo entiendo, Ujú. o sea, pero yo decía, pero media hora de hablar, no sé, una hora de tomarse algo, si no toman no interesa, tomamos agua. O si- Excusas no hay, Exacto. si hay la voluntad, se puede lograr. Sí, entonces también uno, no sé, o sea, es como, bueno, pero qué extraño. Ahora yo digo, no todos son así, no todas son así. Pero te lo digo, desde mi experiencia me ha Entonces- tocado eso, que yo quiero salir con una persona alemana que he conocido en un bar o algo. Siempre tengo que esperar un tiempito. Ellos nunca me van a decir algo espontáneo. Mi situación también, hay personas que sí he conocido, pero muy escasas, o sea, desde mi experiencia, muy escasas. Y en mi caso también, como tú, que te dicen, sí, 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 salgamos. No, pero es que tengo este mes esta cita, esta tal. No sé, en 2 meses, 3 meses. Y yo, carajos, 3 meses, la mierda. Eso es demasiado tiempo. Sí, sí, entonces tal vez son muchos choques, pero Pero aún así, No, ves aún así. que Alemania te ha brindado buenas cosas. sí, claro, no. ¿Y tu pensado dirías, te Ya. quedarías? Oh, perdón, ¿querías decir algo? No, ¿Pensarías, este será un país para quedarme o tú tienes bueno, es pensado? un país, diría yo, que uno se puede quedar y puede estar como anécdota. Ajá. Es que se encuentra todo acá. Ujú. Como anécdota, nos encontramos, andaba yo con una persona y en el tren nos encontramos a una persona que venía de, creo que, ¿dónde era? Puerto Rico, no sé, me parece que de República Dominicana o creo, me parece. Ya tenía tiempo de vivir acá, no sé, como 10 años creo. Y dice, pero no, es que aquí me ha sido demasiado difícil como que es un país donde se vive bien, ganas, pero también tienes que gastar. Entonces como que vives al límite. Entonces otra vez tienes que volver a tratar y así. Entonces de eso decía, yo me sorprendía que yo decía, bueno, fijo, no, o sea, bueno, perdón, para no aislarme, a veces me aíslo. No hay problema. Sí, Pero sí. decía eso y yo me quedaba sorprendido. Decía, sí, es que se siente uno como atrapado. Ujú. Entonces ahorita, porque de hecho ya te dices, ahorita estoy de paso, me voy para Suiza, ahí se gana un poco más y que yo no sé qué. Entonces le decimos, pero bueno, ahí es más caro que mucho más. Sí, pero se gana más. Como que puedo ahorrar más. Claro. El sentido era eso, ahorrar. Ujú. Que aquí no se podía ahorrar. Y ahorita, como no sé cómo estás Entonces- viviendo acá ahorita con todo esto, porque ahorita ha cambiado bastante en todos estos meses. Los precios, ahorita Sí, es más sí, sí, difícil ver que estás comiendo, te cuesta más. Sí, Todo está costando que más. digamos, no hay que olvidar el contexto porque, digamos, yo me vengo en un momento en el que hay una guerra Ujú. entre Ucrania y Rusia.
Uno de los primeros exportadores Uf, de acá, gas, y acá es muy dependiente Rusia de eso. y Alemania muy dependiente de eso. Y Alemania de ahí dice, no, ya no quiero. Entonces, Afecta. y le afecta, bueno, de hecho, por decir así, un croissant, digamos, Ujú. o un pancito, por decir así, de antes de 1 euro, ahora pasa a 2. Por eso. Y eso afecta. Eso solo en una cosa. Y eso, exacto. Y ahí súmele lo que usted vaya comprando, adquiriendo y lo que vaya necesitando. Se va sumando y al fin dice, no me alcanza. Ajá, no alcanza. Pero todo eso en contraposición con muchas cosas bonitas, digamos, la seguridad, el que usted puede, la gente anda ahí tranquila a las 3, 2 de la mañana, se puede caminar, pero bueno, más bien que usted se sorprende de lo tranquilo. y el paisaje, a mí me gusta mucho la arquitectura de los países, el cómo está organizado la ciudad, cómo se organiza la ciudad. A mí me gusta mucho cómo está organizado, al menos esta ciudad que conozco, Ajá. que me imagino que debe ser una réplica de muchas ciudades alemanas. Y el transporte público, bueno, a mí eso me fascina. De hecho, eso son unas cosas de las que he guardado mucho, porque son temas que a mí me gustan mucho. Tu interés. El desarrollo urbano y como la mentalidad para gestionar ciertos servicios públicos, en ese caso el transporte, que a pesar de que sí, claro, es lo normal, que un tren se llegue tarde, pero están, Sí. y hay una eficiencia del tren, del bus, Y están conectados, por así decirlo. están conectados con, o sea, y tratan, o sea, es como que tratan de pensar en la persona que tiene menos. De cierto modo, sí, claro, hay desigualdad en Alemania, hay pobreza, sí, sí. O sea, ¿Lo has visto mucho acá? acá no mucho, la verdad. Okay. Sí, veo que es como un tipo de desigualdad diferente. ¿En qué sentido? Podría decir digamos, usted es muy, así, extremadamente rico, y si no, usted es demasiado, o sea, no. O sea, es muy radical la sociedad. Es muy marcada. Podría decir, Es al muy menos lo que he marcado. visto, pero se supone que Alemania tiene su gran estrato medio, su clase media, que es muy grande. Eso dice mucho de los países. Pero tú ves muy marcado. O eres rico. Sí, digamos, porque o sea, al menos acá, tal vez, o sea, es que... Bueno, eso es lo que tú ves, lo que sí, tú sí, captas sí. y lo que tú vas viendo. Sí. Y desigualdad tal vez en que, digamos, como usted tiene su poder económico, entonces va a ciertos lugares y otras personas, hasta mismos alemanes o de extranjeros, ya que viven acá, es como una desigualdad en el que nosotros vamos aquí, los alemanes vamos aquí, los extranjeros van aquí. Entonces es un poco esa desigualdad, no sé. Entiendo Pero- lo que quieres decir. Tal vez no habría que llamarle desigualdad, no sé qué nombre habría que ponerle, pero bueno, igual voy a seguir. La idea se entiende. Sí. Y de resto, Alemania, me dijiste que te podrías quedar. Sí, digamos, es un país, o sea, es un país para la gente que quiera saber, es increíble, o sea, la gente se queda. Yo no, casi, la verdad es que todos los que he conocido, la gente no se regresa. ¿Y tú desearías regresarte a ese calor, a esa No, vida? yo me regreso. Sí, no. Estás muy motivado por... O sea, Es que, digamos, mi país es mi país. Mi país es mi país, yo no. O sea, chévere la oportunidad de conocer, haber vivido acá y haber experimentado, pero mi país, sí. vuelvo. Y por eso es que, digamos, me gusta mucho lo que por el momento me podría llevar a mi país. Entonces eso es lo que, ese enriquecimiento es lo que... Y claro que yo podría quedarme acá y hacer una vida acá, que es interesantísimo, es muy bien para el que lo hace, pero... Para ti no está en tus ojos. No es lo mío, sí, no.
Y cada uno tiene cada persona tiene sus motivos ya de quedarse y de no regresar. Tal vez muchos quisieran regresar como yo. Pero hay países en guerra o conflictos o es pobreza extrema. Entonces, hay razones para todo. Exacto. Entonces, y cualquiera que nos ve dirá, quizás, no sé si algún costarricense estará viendo y pensando, carajos, yo estoy en Costa Rica, quisiera irme allá y tú te quieres devolver. La paradoja, exacto, lo irónico, sí. pero... Son diferentes situaciones y la cuestión es que, chicos, si ustedes quieren venir, pues que lo hagan y disfruten el momento también. Sí. La pasen bien. No, o sea, acá el que quiera venir se va a enamorar y se va a quedar. Se va a enamorar, se va a quedar y le va a ser muy, muy, muy difícil devolverse. Le va a ser muy difícil devolverse. Porque, por eso, todo depende de los planes personales que tenga cada persona. ¿Qué le dirías entonces, lógicamente, mis planes personales son otros y no es quedarme acá, entonces por eso. Pero si no aquí, usted... Por eso, ¿qué le dirías a ellos? No, o sea, a los costarricenses, al tico, mejor. Así, al tico. Pueden venir aquí con toda tranquilidad. Es increíble, o sea, es increíble. No, es muy lindo, pueden aprender mucho y tampoco no hay que jugar como de víctima, no, es que aquí son malos y te tratan mal y que... No, aquí que yo sepa, tal vez algunas veces sí me han atendido mal y todo, pero en Costa Rica igual. Sí, por eso te ves. En Costa Rica me han igual tratado mal y no quieren ayudarme. Todos mismos paisanos. Entonces, o sea, como hay de todo. Hay de todo, como hay personas que llegan y no, vaya aquí, pregunte mejor aquí, va a ayudarle y se llevan, tal vez sin decirle nada y nada más se llevan el papel, lo sellan y listo. Y uno ya quedó, y me entiende, entonces es muy, 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 muy relativo, pero por eso no hay que tener esos pensamientos cuando se va a viajar, de que son aquí, son allá, no. Venir y es un muy buen país, con muy buenas conexiones. Bueno, ya habrán estudios y teorías de lo que sea, pero aquí es un país muy, muy práctico. Okay. No. Usted va y por reciclar le dan un porcentaje ahí, le regresan un porcentaje de dinero. Entonces, en realidad los que quieran venir con toda confianza, yo diría que vengan el 100%. Alemania es... Aventúrense. Alemania es, ni lo piensen, o sea, ni lo piensen. Igual, probar. Probar. Si tienen la oportunidad. Sí, exacto. Que lo hagan, tomen la decisión. Si está la oportunidad. Experiencias para diferentes personas, cada uno labra su camino, por así decirlo. Exacto. Las experiencias. Y aventurarse a las experiencias. Sí, creo que Alemania es un país muy, muy lindo para estar. Ok, chévere. Entonces, chicos, espero que les haya gustado el video. Darte las gracias a ti, hermano. Muchas gracias por compartir. Espero que si alguno de Costa Rica está viendo esto, que le haya servido, que haya escuchado y una opinión se haya generado ahí para que, no sé, les alimente esas ganas de venir por estas tierras, ¿no? Sí, no. Así que, no siendo más, nos despedimos y nuevamente gracias a los dos también, allá a mi compañero. Y muchas gracias. Nos vemos en un siguiente video. Chao. Gracias, hermano. Listo.